Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas, cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Podría decirse que estas ciencias estudian aquello que no es incumbencia de las ciencias naturales. Las personas tienen conciencia y la capacidad de desarrollar representaciones abstractas que influyen en el comportamiento. Por eso, la interacción social está regida por diversas reglas, normas y supuestas como las ciencias naturales. En cambio, trabajan con objetivos facticios y utilizan el método científico con mayor rigurosidad. Las ciencias sociales, en general, no pueden postular leyes universales. Las ciencias sociales es entender la dimensión del humano como el modo central de la estrategia pedagógica. Las ciencias sociales se compone de la historia, geografía, sociología y antropología. No es posible agotar las vivencias y experiencia de la realidad humana, porque ellas son distintas en cada ser de acuerdo con las circunstancias, lugares y tiempos, lo cual impide alcanzar las regularidades y las leyes buscadas por la ciencia. La ciencia se ha dedicado a construir esquemas interpretativos y explicativos de los procesos naturales, sociales y políticos, procurando justificarla. Se considera que cada docente debe crear estrategias para proceder en la búsqueda del conocimiento de la realidad. La visión de la ciencia clásica se construyó en primer lugar sobre las premisas del modelo de Newton, quien desde una visión teológica expresaba que al igual que Dios podemos alcanzar certezas, dado que todo coexiste en un eterno presente. Y en segundo lugar, una difusión fundamental entre la naturaleza material y física, y en el mundo humano de lo social y de la mente. Se dice que con la ciencia el ser humano se erige como el nuevo descubridor o conquistador del mundo, y la modernidad ligará sus descubrimientos al concepto de progreso. La organización epistemológica y académica del conocimiento que produce la ciencia se organizó durante el siglo XIX en 3 líneas, es decir, en las siguientes asignaturas. Ciencias naturales. Se desprenden las asignaturas como matemáticas, física, química y biología. En el área de humanidades se derivan la literatura, la música, filosofía, escultura y pintura. En ciencias naturales, las asignaturas de historia, economía, sociología, antropología y política. Las ciencias sociales eran un campo ambiguo e intermedio, donde la geografía, por ejemplo, hacía parte de ellas con su componente social. El conocimiento del humano no se agota en lo planteado por el paradigma de la ciencia. La ciencia tiene muchas dificultades para poder dar cuenta de la complejidad y versátil condición de la humana. Es decir, actualmente cada uno de los docentes hemos creado un ambiente poco favorable para las ciencias sociales, ya que creamos de las clases que sean un poco monótonas. La epistemología de la vida cotidiana puede tener cierto sentido de plantearse y guardar alguna afinidad con la epistemología de la ciencia. El conocimiento personal se va aprendiendo día a día para aplicarse lo demás en la vida cotidiana. El avance de la ciencia y la tecnología son consecuencias producidas por los saberes y ha provocado cambios impactantes en la sociedad. En la educación, como hecho social y cultural, debe sugerir más y definir menos. Debe promover más y vender menos. Debe incorporar más saberes y olvidarse de hacer del niño un científico. Debe crear más y producir menos. Debe contar con más maestros y menos profesores.
debe ser más útil y menos distractora. Debe ser menos escolarizada y más humanista. Definitivamente, más comprometida y con mayor sentido de responsabilidad con su misión histórica de alcanzar una formación virtuosa en un claro contexto ético y político, y sobre todo social. Contexto de las ciencias sociales en la educación. El propósito esencial de la educación: formar, no informar. Se educa para saber, pero fundamentalmente para ser. Constituye un objetivo central de la docencia: ayudar a hacer inteligible el mundo, a aprender a comprenderlo y no solo a explicarlo, y a comunicar esa comprensión a otros. Como docentes, es importante no adoctrinar ni amoldar al alumno, sino acompañarlo y desafiarlo para que se asuma como sujeto de su propia formación. Las ciencias sociales representan una doble fragmentación. Por una parte, acogen el paradigma determinista de la ciencia y por la otra, tratan de reducir la complejidad humanista al estudio de los conflictos que generan la intolerancia y la soberbia del poder en todas sus expresiones. La dimensión humana representa 4 componentes: la sabiduría y los saberes, la ciencia y la tecnología, el espacio y el tiempo social y la perspectiva socioambiental. Educarse significa beber todos los elementos ideológicos contenidos en las políticas coloniales, de tal manera que para ser reconocido como educado, se deben reproducir las actitudes y comportamientos. La tarea de la escuela de hoy exige un replanteamiento profundo en su orientación, fundamentación, requerimientos, políticas, pertinencia, participación, cualificación humanística, compromiso ético-poético y en su inserción estratégica para conformar una sociedad nueva. Debe la escuela aclarar suficientemente el papel que ha de jugar en la formación de seres reflexivos, sensibles, críticos, participativos, creativos y autónomos. Más que de distraer al niño, se trata del acto sublime de abrir sus ojos a las necesidades y deseos de los demás, de crear empatía con el mundo para que así vaya teniendo sentido de responsabilidad, que es precisamente lo que lo incita a la educación. Es social el contexto que posibilita la escuela, son humanos sus miembros, es político el saber que se imparte, son afectivas y solidarias las bases de convivencia, es esencialmente ético el proceso de conducción de los niños. Las llamadas ciencias sociales tienen como objetivo primordial en las escuelas proponer, desarrollar y sustentar la convivencia en la comunidad académica. Al profesor y el alumno les ha correspondido compartir un tiempo y un espacio para su propia construcción individual y social, buscando alternativas para la vida misma, convirtiéndose en actores conscientes de la dignidad humana, entendiendo la participación como una expresión de la solidaridad, incluyéndose como protagonistas de una nueva sociedad justa y feliz. En la actualidad, tenemos que subrayar que las ciencias sociales se han convertido en parte fundamental de la educación de cualquier país. Así, aunque hasta el momento en el ámbito de la primaria se estableciera la asignatura como el conocimiento del medio natural, para englobar las ciencias naturales y las ciencias sociales, ahora se han producido una reforma educativa por parte del mínimo actual de educación que ha establecido que ambas se estudien por separado y se conviertan en asignaturas independientes para favorecer la educación de nuestros alumnos.